28 de abril del 2025. La lectura del Evangelio del día de hoy, lunes, es Juan 3, del 1 al 8. Había un fariseo llamado Nicodemo, hombre principal entre los judíos, que fue de noche a ver a Jesús y le dijo: Maestro, sabemos que has venido de parte de Dios como maestro, porque nadie puede hacer los signos que tú haces si Dios no está con él. Jesús le contestó: yo te aseguro que quien no renace de lo alto no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le preguntó: ¿cómo puede nacer un hombre siendo ya viejo? ¿Acaso por segunda vez entrar en el vientre de su madre y volver a nacer? Le respondió Jesús: yo te aseguro que el que no nace del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace de la carne es carne, lo que nace del espíritu es espíritu. No te extrañes de que te haya dicho: tienen que renacer de lo alto. El viento sopla donde quiere y oyes su ruido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así pasa con quien ha nacido del Espíritu Santo. Esta es palabra de Dios. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, pues tenemos aquí la lectura de Juan, en donde nos da una información muy importante e inédita, en donde muy claramente nuestro Señor Jesucristo separa las dos situaciones de nuestra vida en este planeta: lo mundano, terrenal y material, y lo espiritual. Y muy claramente vemos nosotros que lo dice de una manera de parábola, de semejanza, simbólica, y es así como debemos de ir entendiendo en las Sagradas Escrituras que nuestro Señor Jesucristo siempre habla con comparaciones, con parábolas. El significado no es literal, porque mucha gente siempre quiere tomar las cosas literales. Desde el Antiguo Testamento, hay gente que en la actualidad es increíble, ¿sí? Pero no entiende el Génesis de Adán y Eva, una serpiente en el árbol que le da de un fruto prohibido a Eva, que no es una manzana, y que es el árbol de la sabiduría del bien y del mal, la sabiduría del ser humano, que por ser mundano, terrenal y material, tiene una sabiduría muy diferente a la sabiduría de Dios. Y bueno, son datos que debemos de ir entendiendo, y ahorita en esta lectura pues nos lo refleja de una manera inédita y plena. Las cosas del Señor, en este caso de nuestro Señor Jesucristo, nos las dicta de una manera simbólica. No es una forma literal. Eso es muy importante. ¿Se acuerdan cuando dijo destruir este templo y reconstruirlo en 3 días? Y le dijeron 46 años nos tardó en reconstruir este templo que había sido destruido por los babilonios. 46 años, y tú dices que en 3 días lo vas a reconstruir. ¿Se dan cuenta que era un simbolismo? Era un mensaje simbólico, porque estaba hablando de la construcción del templo, que somos nosotros. Nosotros somos la iglesia. En aquel entonces la iglesia fueron los apóstoles y todos los discípulos que se iban convirtiendo. Ellos eran la iglesia, no la iglesia que tenemos ahora de una manera institucional, ya con muchos protocolos, con mucha elegancia, con mucho significado, con muchos simbolismos. En aquel entonces la iglesia primitiva eran los apóstoles, hasta llegar hasta el año 300, que pues después del año 300 que la absorbió el emperador Constantino y la hizo de una manera institucional. Pero después viene la iglesia actual, institucional, sí, que es una forma diferente de gobernar. Pero recuerden que nosotros, los seres humanos, somos la iglesia de Cristo. Tenemos que conocer, amar y servir a Dios, no a servir a la iglesia institucional, ni tampoco a ningún pastor, ni tampoco servir a la humanidad de una manera material y mundana. Tenemos que servirla de una manera espiritual. Recuerden que hay obras corporales y hay obras espirituales, son diferentes, ¿sí? Y bueno, pues las debemos de llevar a cabo unas y otras. ¿Por qué? Porque Jesucristo un día dijo: al César lo del César y a Dios lo de Dios. ¿Se acuerdan de eso? Cuando le preguntaron que si era lícito pagarle tributo al César, o sea, los impuestos. Y Jesús les dijo: ¿de quién es la cara que viene en la moneda? De los romanos, pues del César, ¿no? Entonces, al César lo del César y a Dios lo de Dios. Tu vida, tu cuerpo, tu alma pertenece al Señor. Entonces, pues, no nada más vivas una manera mundana, terrenal y material, sino también una forma espiritual. Desafortunadamente eso a muchos pues no les interesa, muchos eso no lo entienden,
Muchos no lo asimilan, otros no lo quieren hacer, simple y llanamente, porque se antepone a lo gustoso, que es darle gusto a tus sentidos, 5, 6, 7 sentidos, los que tú creas tener, ¿verdad? Entonces prefieres vivir una vida mundana, terrenal y material, de una manera buena. Digo, pues creces, estudias, trabajas, ganas tu dinero, mantienes a tu familia y disfrutas la vida, ¿sí? Fíjense, y no haces lo espiritual, pues estás mal. Ya no digo los delincuentes, ¿eh? Ya no digo la gente perversa que quiere vivir de los demás, del robo, del secuestro, del asesinato, ¿no? ¿Sí? Ya no digo ellos, porque pues, en realidad ellos están peor todavía. Bueno, les hablo de esto para que se den cuenta que este evangelio nos está hablando de una manera simbólica. Y se lo dice a Nicodemo, un fariseo, sí, muy importante dentro del Sanedrín. Este Nicodemo, junto con José de Arimatea, el tío de nuestro Señor Jesucristo, bajaron el cuerpo de la cruz, sí, el día viernes antes de las 6 de la tarde. Dieron un dinero a Pilato para que les diera permiso de bajar el cuerpo de Jesús, que ya había muerto. No lo iban a bajar si estaba vivo. Si estaba vivo, los mataban, les cortaban, no, les fracturaban las piernas para que colgados se cayeran, se colgaran y no tuvieran forma de aspirar y respirar y se morían de asfixia. Pero cuando llegaron con nuestro Señor Jesucristo, pues ya no le rompieron los huesos ni sus piernas porque se dieron cuenta que estaba muerto. Y para asegurarse de eso le encajaron una espada, una lanza. ¿Se acuerdan de eso? Históricamente ya lo tenemos ahí en los evangelios. Y es por eso que ya no le cortaron los pies o ya no le fracturaron los pies para que se asfixiara. Y se cumplieron las escrituras que ninguno de sus huesos iba a ser roto. Así dicen las escrituras de los profetas, ¿sí? Y lo bajó Nicodemo y José de Arimatea. Este señor que aparece en este evangelio, pues es Nicodemo, amigo de José de Arimatea. Y les vuelvo a repetir, José de Arimatea era tío de nuestro Señor Jesucristo, era su tío abuelo, era hermano menor de Joaquín, el papá de María. Y era un fariseo, tenía dinero. Qué raro, ¿no? Que los fariseos tuvieran dinero. Si viven de las limosnas. Qué raro eso, ¿no? Imagínate, no trabajan y viven de las limosnas, ¿no? Pues está... esos fariseos vivían muy bien. Sí, porque le cobraban al pueblo, ¿no? Le cobraban el diezmo y las ayudas que le pedían al pueblo, ¿no? Vivían muy bien los fariseos. Pues este Nicodemo era gente de dinero, igual que José de Arimatea. Acuérdense que José de Arimatea tenía su casa de 2 pisos. Ya no quiero tener una casa de 2 pisos, no inventes, ¿no? Y es en donde celebró nuestro Señor Jesucristo su última cena y instituyó la Eucaristía. Le prestó José de Arimatea ese lugar para llevar a cabo la celebración de la Pascua, la fiesta que celebran los judíos cada año. También le prestó su tumba, una tumba que estaba cerca del Monte Calvario y estaba nueva, estaba destinada para José de Arimatea. O sea, ¿se dan cuenta de esto? Igualmente, Saulo Pablo era descendiente de fariseos y tenía dinero, era comerciante. Estamos hablando de pura gente de la élite que era entonces, ¿eh? Bueno, les menciono esto para que lo vayan ubicando a Nicodemo. Vamos al Evangelio, ya les di una introducción. Juan 3, del 1 al 8, dice que había un fariseo llamado Nicodemo, hombre principal entre los judíos, que fue de noche a ver a Jesús. Y le dijo: Maestro, sabemos que has venido de parte de Dios como maestro, porque nadie puede hacer los signos que tú haces si Dios no está con él. ¿Se dan cuenta cómo era una persona estudiada y entendida y que se había dado cuenta que se estaban cumpliendo las escrituras? Pero muchos fariseos lo sabían, pero como son malosos, muchos fariseos decían: no nos conviene. Como siempre mataban a los profetas. ¿Se acuerdan cómo mataron a Isaías? Lo aserraron, o sea, con una sierra lo partieron a la mitad. Así de fácil, ¿no? Como si fuera una tabla de madera. Ay, no sé. O sea, a Jeremías lo metieron en un pozo. En los profetas mayores, ¿eh? Sí. Bueno, ya no les digo los demás, ¿no? Ahí pueden ustedes investigar. Lo fue a ver en la noche a Jesucristo para cambiar una conversación o no sé, para preguntarle, para saber. Quería una intimidad más con el Señor. Pero Nicodemo sí se había dado cuenta de que era enviado de Dios. Jesús le contestó: yo te aseguro que quien no renace de lo alto no puede ver el reino de Dios. Renace de lo alto. Pues sí,
Tenemos que convertirnos, arrepentirnos, reconciliar. ¿Qué dice Juan el Bautista? Antes de que llegara nuestro Señor Jesucristo a empezar su vida pública, arrepiéntanse de sus pecados, de sus malas acciones, de sus malas actitudes, de su comportamiento. Sí, renuévanse, eso es renacer en lo alto. ¿Sí? No puede ver el reino de Dios. Acuérdense que hay muchos cielos, el reino tiene muchos cielos. Sí, el reino de Dios tiene muchos cielos. Nosotros pertenecemos a un cielo. Hay muchas creaciones de Dios que pertenecen a otros cielos. ¿Sí? Bueno, eso que quede claro, ¿eh? Sí, porque ya ven que hoy en día ya salen con que los extraterrestres y que, exacto, sí, todos son creación de Dios. Bueno, todo queremos saber, ya saben, ¿no? Que para qué los creó a ellos y por qué nos creó a nosotros. Ay, no, sí, todo, somos muy curiosos, ¿no? Muy investigadores en todo, ¿no? Lo que debemos hacer es nuestro trabajo. Y pues lo que dijo nuestro Señor Jesucristo, que afortunadamente tenemos 4 evangelios y el libro de los Hechos de los Apóstoles. Ya no les digo los demás, ¿verdad? Solamente les puedo mencionar que las 2 cartas de Pedro, las 3 cartas de Juan, la carta de Santiago y la de Judas, sí, son las más importantes. Las 13 cartas de Pablo y la carta de los Hebreos no es que no sean importantes, es una forma de darle un consejo a las iglesias de aquel entonces, a las comunidades de aquel entonces, de una forma muy judaica. Pablo habla así, porque al final de cuentas pues, era un fariseo y él no conoció a nuestro Señor Jesucristo. Entonces podemos entenderlo, ¿no? Que no tenía la información plena y completa, al igual que Pedro, al igual que Juan, al igual que Mateo, ¿sí? Al igual que Santiago y Judas, que dicen que Judas y Santiago, que tenemos en el Nuevo Testamento, eran los medios hermanos de nuestro Señor Jesucristo. Así le decimos hoy en día a los medios hermanos. En realidad que él entonces le decía de hermanos, eran hijos de José. Pero otros dicen que eran los primos de nuestro Señor Jesucristo. Acuérdense que Santiago el menor y Judas Tadeo eran primos de nuestro Señor Jesucristo, eran hijos del señor Cleofás, ¿sí? Y Cleofás, su esposa, pues era prima de nuestra Santísima Madre. Bueno, así le digo yo, disculpen, no se vayan a enojar. Bueno, Jesús le contestó, yo te aseguro que quien no renace de lo alto no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le preguntó, fíjense cómo pregunta Nicodemo, o sea, pregunta de una manera muy absurda, ¿no? Para mí, ¿no? ¿Cómo puede nacer un hombre siendo ya viejo? Pues sí, lógico, ¿verdad? No puede nacer algo viejo. Pues, esto quiere decir que tiene un simbolismo. Es convertirte, arrepentirte. ¿Sí? Tu resurrección en vida. Eso es. ¿Se dan cuenta cómo tiene un significado? ¿Acaso puede por segunda vez entrar en el vientre de su madre y volver a nacer? O sea, ¿se dan cuenta cómo pregunta de una manera muy mundana, muy terrenal? Porque ese era el problema de los fariseos, ese era el problema de los israelitas en aquel entonces. Entendían las Sagradas Escrituras a su manera, a su conveniencia. Y ponían sus tradiciones y sus costumbres, sí, para ganarse adeptos y para poder manipular al pueblo. Pero no lo hacían de una manera perfecta y exacta. ¿Cuál era su trabajo del pueblo judío en aquel entonces? Pues evangelizar a todos los pueblos de aquel entonces. Ese era su trabajo, dar a conocer a todo el mundo entero que Dios es el único Dios verdadero y no todos los que andan haciendo de manos humanas, ¿sí? De bronce, de oro, de plata, de barro, de arcilla, no sé. Eso no servía de nada. Jesús le respondió, yo te aseguro que el que no nace del agua y del Espíritu, ¿se dan cuenta? Habla de lo que hizo nuestro queridísimo profeta y primer santo, por decirlo, Juan el Bautista, su primo de nuestro Señor Jesucristo, que bautizaba con agua. Dice que no nace del agua y del Espíritu. Porque Juan les dijo, yo los bautizo con agua, pero después de mí va a venir alguien que los va a bautizar con el Espíritu Santo. Y Jesús nos bautizó con el Espíritu Santo cuando se fue, 40 días después de su resurrección. En la ascensión se fue y 10 días después nos mandó al Espíritu Santo. Y estamos bautizados con el Espíritu Santo. Si estamos bautizados con agua, estamos bautizados con el Espíritu Santo. ¿Se dan cuenta de dónde? El sacramento del bautismo está aquí renombrado. Y esa es la forma de renacer, de volver a nacer. ¿Se dan cuenta? Muchos critican, ay, que por qué los bautizan a los niños desde chiquitos y no tienen ningún pecado. Pues sí, pues ya de una vez que les llegue el Espíritu Santo, ¿no? Pero no tienen ningún pecado y las Escrituras dicen, vayan y bauticen a todos, a los que se arrepientan de sus pecados serán perdonados y bautícelos. ¿Por qué bautizan a los niños? Pues es para todos ya, hicieron ese formato, ¿sí? Recordemos que hubo una mujer que llegó a su casa Pedro, ¿sí? Y la bautizó a ella y a toda su familia. Les apuesto que había niños, ni que hubiera puros ancianos viejos de la tercera edad, ¿verdad? Todos sacaron su credencial de bienestar, ¿no?
del INAPAM, dijeron, todos estamos viejitos, les apuesto que había niños y también fueron bautizados. Ah, no, a ustedes no los vamos a bautizar hasta que crezcan. Pues no, los bautizó, dice ahí, bautizó a toda su familia. Ya después les doy si quieren la cita bíblica para que la tengan, ¿no? Y si no, búsquenla, ¿no? No, sí se las voy a dar, ahorita se las busco, ¿sí? Bueno, el que no nace del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace de la carne es carne, lo que nace del espíritu es espíritu. ¿Se dan cuenta? Vuelvo a decir eso, lo del César, a Dios lo de Dios. La carne. Aquí cuando se muere tu cuerpo, pues ya, el Señor nos regaló un cuerpo, ¿sí? Una máquina biológica. Y te dijo, la puedes usar 120 años. Nos vamos antes. Sí, no, hay gente que a los 20, 30 años ya se fue. Por alguna causa. Hay otros que sí llegan a los 80, 90, 100 años, ¿no? Sí, hay gente, muy pocos, ¿no? Son contados los que llegan más de 100 años, 110, 120 años, ¿no? Son contados. Pero el Señor dijo, pues puedes utilizar tu cuerpo 120 años. Pero el Espíritu, ¿sí? Cuando te vas de aquí, el Espíritu regresa con Dios, ¿sí? ¿Y qué le vas a llevar al Señor? ¿Qué le vas a presentar al Señor? ¿Qué regalo le vas a dar? ¿Qué presente le vas a llegar? ¿Qué obras le vas a llevar? Pues todo lo que hayas hecho bien a los demás. ¿Cuándo te dimos de comer, Señor? ¿Cuándo te dimos casa, Señor? ¿Cuándo te dimos vestidos, Señor? ¿Cuándo te vimos enfermos y te curamos? ¿Cuándo te vimos solo y te acompañamos? Cuando lo hiciste con alguno de estos. Eso dijo Jesucristo, ¿eh? Entonces, ¿cómo puedes tú decir que amas a Dios si no amas al prójimo? ¿Sí? Bueno, lo que nace de carne es carne y lo que nace del espíritu es espíritu. No te extrañes de que te haya dicho esto. Tienes que renacer de lo alto, así le dijo a Nicodemo. Y le pone un ejemplo. El viento sopla donde quiere y oyes su ruido, pero no sabes a dónde viene y de dónde va. Así pasa con quien ha nacido el Espíritu. No sabes. Ya naciste el Espíritu, tienes que ir a donde el Señor te lleva. A lo mejor tú ni entiendes, pero ahí te cruza en tu camino a alguien que debes de ayudar y lo tienes que ayudar. ¿Por qué pone el ejemplo del viento? Porque ustedes dirán, ay, pues ya no, hoy en día ya los científicos, los meteorólogos saben. No, hermanos, de repente se equivocan y feamente, ¿eh? Dicen, va a llover y no llueve. Sí. Va a hacer calor y no hace calor. Va a hacer frío y no hace frío. Es que cambió de repente la naturaleza. Venía muy bien, pero pues dio vuelta aquí en la esquina, ¿no? Sí. Y así pasa. Cuando se está quemando hoy en día, que hay muchas quemaciones por todos lados, en los bosques, en los plantíos, ¿verdad? Y dicen, pues estamos aquí tratando de controlar, pero ojalá y no cambie el viento. Pues no, que saben para dónde va el viento. ¿Se dan cuenta de lo que dice nuestro Señor Jesucristo? Hace más de 2000 años dijo esto. Y hoy en día, con tantos meteorólogos y con tantos científicos y con tanta genialidad de la sabiduría del ser humano, no saben para dónde bajará el viento. Tienen sus probabilidades, sus teorías. Pero a ciencia cierta, ni monjas. Bueno, y les pone ese ejemplo, ¿no? Del viento, así le dice. ¿Sí? Pero no sabes a dónde viene y a dónde va. Así pasa quien ha nacido del Espíritu Santo. ¿Sí? El Señor te va a guiar, te debes de dejar guiar, no debes de pensar como los hombres. Ah, no, sí, porque ya sabes, ¿no? Es nuestro problema, que razonamos como hombres. Se lo dijo a Pedro, Pedro, piensas como los hombres, razona como Dios. No, pues qué difícil es. Felipe le decía, maestro, muéstranos al Padre. No, si quieres te paso una película, te paso un chip o un USB y para que veas al Padre. Me estás viendo a mí, Felipe, tanto tiempo has estado conmigo y todavía me haces esa pregunta tan estúpida. Bueno, Jesús no dijo eso. Dijo, tanto tiempo has estado conmigo y no entiendes. ¿Me estás viendo a mí? Estás viendo al Padre. O sea, estás viendo lo que yo hago, no mi fisonomía corporal. Ah, sí, porque la iglesia católica, saben que nuestra iglesia son bien lindos, ¿no? Y te ponen ahí a Dios como un viejito con barba canosa, ¿no? Greñudo. Y a un lado, del lado derecho, a Jesucristo, ¿no? Con barba oscura, greñudo también. Y Jesús abrazando la cruz, ¿no? Como si fuera su amor, la cruz, ¿no? Y en medio de ellos una palomita, ¿no? Representando al Espíritu Santo. Y nos dicen, esa es la divina providencia, es la imagen de la Santísima Trinidad. Ay, es que así dijo Jesús, me estás viendo a mí, estás viendo al Padre. Sí, pero estaba diciendo de sus obras. Dios no, es el Todopoderoso, Dios no es ser humano. No vamos a comprender nunca quién es Dios. De veras, hermanos, no inventen. Jamás. Dios se nos ha presentado en tres divinas formas. En una forma de Dios Padre Creador, o ya le podemos decir Padre, gracias a nuestro Señor Jesucristo, a Jesucristo Salvador y al Espíritu Santo Santificador. Esos por ahí andan diciendo, ¿no? Ay, que Jesús no es Dios. Antes de que llegara aquí,
Jesús, que así le decimos, es Yeshua, que significa Salvador. Esa palabra Yeshua o Yeshua es en hebreo. Antes de que llegara aquí al mundo, en las Sagradas Escrituras, en Colosenses y en Filipenses, muy claramente nos menciona, ¿sí?, de que Jesús antes de llegar aquí era Dios y todo fue creado para Él. Llega aquí y es el Hijo de Dios. Nos lo dice muy claramente cuando es bautizado. O sea, se escucha una voz en el cielo que dice: este es mi Hijo amado, que tengo mis complacencias, escúchenle. Y en la transfiguración, cuando Jesús se transfigura en un blanco increíble y se aparecen dos personalidades, Moisés y Elías, la ley antigua y el cumplimiento de la ley, que es Elías. Y también se escuchó una voz, y esa voz la escuchó Pedro, Santiago y Juan, esos tres discípulos. Los otros no la escucharon, los otros 9 no la escucharon, estaban dormidos. Son las 2 veces que escuchamos que Dios Padre dice: este es mi Hijo amado. Entonces es el Hijo de Dios. Entonces, antes de que llegara aquí, les digo, ahí en Colosenses y en Filipenses, muy claramente dice que hay varias citas, pero les estoy hablando de 2, en donde dice que Jesús antes de llegar aquí, sí, ya existía y era Dios. Llega aquí, es el Hijo de Dios, y cuando se va de aquí, ya no es el Hijo de Dios, es Dios Hijo. Así nosotros lo identificamos. Oigan, si es el Hijo de Dios, ¿no es Dios? ¿Nada más su papá es Dios? Digo, para que lo podamos entender de una manera. Acuérdense que el Señor se nos ha presentado de esa manera para que lo entendamos. Ay, sí, porque era muy importante el primogénito en los judíos, el hijo, el primero. Tenía que ser hombre, ¿sí? Tenía que reemplazar al papá, ¿sí? Llevaba toda la autoridad. Pues como esas costumbres y tradiciones tenían los pueblos, y principalmente el pueblo judío, por eso Dios utiliza ese formato para que lo entendamos. Hay una parábola en donde tiene una viña el dueño y se va de viaje y le deja a sus encargados, que son los judíos, a cuidar la viña, y les manda al año sirvientes, ángeles, para ver cómo van. Les manda profetas para ver cómo van en su crianza de esa viña, y los matan, lo que se acabó de decir, como mataron a Isaías. Y después dice la lectura esa, dice esa parábola, dice: pues les voy a mandar a mi hijo, a ese sí lo van a respetar. ¿Qué? Lo vamos a respetar. ¿A poco lo respetamos? Lo mandamos matar, ¿sí? ¿Qué hará nuestro Señor? Dice esa parábola. Pues cuando venga, cada quien le va a dar su merecido, ¿verdad? Entonces, antes de que llegara aquí, nuestro Señor Jesucristo era Dios. Cuando llega aquí es el Hijo de Dios, y cuando se va de aquí es Dios Hijo. Y nos manda el Espíritu Santo, que es lo que está hablando aquí en esa lectura con Nicodemo. Tenemos que renacer en el agua y en el Espíritu. Por eso, ya después los discípulos, porque Jesucristo les dijo que ya no era importante la circuncisión, ahora era importante el bautismo. Bautizarse con agua y con el Espíritu es el primer sacramento. Acuérdense que tenemos 7 sacramentos, ¿sí? Bautismo, confirmación, reconciliación, comunión, unción de los enfermos, orden sacerdotal y matrimonio, ¿sí? 7 sacramentos sagrados, mandamientos sagrados, ¿sí? Si lo haces de una manera institucional, bueno, pues ahí está la Iglesia Católica, o en otra iglesia en la que tú quieras andar, no hay problema. Mientras sigas a Dios y a Cristo, no hay problema, ¿sí? Los que estamos en la Iglesia Católica, pues estamos en la Iglesia Católica. Sí, ya sé que tiene muchas deficiencias, pues lógico, pues está dirigida por seres humanos. Pero entonces, ¿por qué le dicen el Santo Padre? Pues ya saben cómo exagera la Iglesia. El Sumo Pontífice, ¿por qué le dicen así? Pues sí, es un presbítero, un sacerdote, es un discípulo, es un apóstol de nuestro Señor Jesucristo, que tiene equivocaciones. Todos los apóstoles tuvieron equivocaciones, todos. Pedro lo negó 3 veces. Tomás no creía que había resucitado. Felipe no entendía: muéstranos al Padre. Santiago el Mayor y Juan querían sentarse uno a la derecha y otro a la izquierda. Y en otra ocasión les dijo: no nos recibieron en Samaria, ¿quieres que bajemos fuego del cielo y los destruyamos? O sea, puras equivocaciones de los apóstoles. ¿Qué hizo Judas Iscariote? Sí, entregó a nuestro Señor Jesucristo. Él quería que tuviera una reunión con el Sanedrín para limar asperezas, y aparte le dieron un billete, 30 monedas, y se arrepintió y las aventó al templo. Muchos dicen: no se arrepintió. Pues cómo no, pues se arrepintió y aventó las monedas, no le interesaba el dinero. Y se trató de ahorcar y no murió ahorcado, así lo dicen los Hechos de los Apóstoles. Les digo, todos los apóstoles cometieron errores, se arrepintieron, yo digo que sí.
Y por eso la iglesia, nuestra iglesia católica, pues los tienen en un altar, ¿no? Como dicen, son santos. Pero ellos no hacen milagros. Sí, no, no, hermano, no, no. Son ejemplos a seguir de que sí se puede. Y así te puedo decir de todos los demás discípulos, ¿no? Que tuvieron equivocaciones. Sí. Bueno, ahí te lo dejo, hermano. Espero que haya yo sido explícito. Que Dios te bendiga.